Muchos padres preguntan qué tipo de cosas necesitan tener preparadas en su hogar, ya sea para una estación de trabajo, para sus hijos, o qué tipo de rutina deben esperar del aprendizaje a distancia. Es importante establecer un espacio dedicado para que los estudiantes aprendan. Eso debe incluir una superficie plana y dura para que puedan trabajar, como una mesa de comedor o una mesa de cocina. Además, su estudiante necesitará iluminación adecuada, como una ventana o una lámpara de escritorio para poder asegurarse de que pueda completar sus tareas. Otras cosas que podrían ser útiles incluyen materiales escolares comunes como papel, lápices y crayones para que los estudiantes puedan resolver algunos de los problemas en papel antes de poner su información en la plataforma en línea. Además, si su hijo tiene una computadora portátil, definitivamente necesitará un lugar para cargarla. Una de las cosas que escuchamos con frecuencia es qué tipo de dispositivos puede usar en casa para aprender. Si es un estudiante de escuela intermedia o secundaria, su hijo ya debería tener un dispositivo de OCPS. Pero si es un estudiante de primaria, será importante que los padres se aseguren de que tengan acceso a una computadora portátil, una computadora de escritorio, una tableta o incluso un teléfono. Si no tiene ninguno de esos disponibles, cuando hable con el maestro de su hijo, solicite un paquete de trabajo en papel que será enviado por correo a su hogar. Déjame preguntarte algo sobre lo que muchos padres tienen preguntas. Algunas personas piensan que sus hijos se sentarán e irán a la escuela en el mismo horario que habrían estado en la escuela si estuvieran físicamente allí. Pero nuestro aprendizaje a distancia no podrá seguir un horario de campanas de una escuela regular. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Por lo tanto, recibirá comunicación del maestro de su hijo esta semana con exactamente dónde puede encontrar sus lecciones y tareas de aprendizaje a distancia. Una vez que encuentre esas lecciones y tareas, se dará cuenta de que el aprendizaje a distancia no se parece al aprendizaje regular. Es posible que su hijo esté completando lecciones en un formato propio o que se reúnan periódicamente con su maestro por un periodo de tiempo muy limitado. No se reunirá con el maestro de su hijo en un horario normal de campana y no se les pedirá que se sienten frente a un dispositivo de 8 de la mañana a 3 de la tarde o de 7 de la mañana a 2 de la tarde. El aprendizaje a distancia es flexible. Hay muchas otras preguntas de los padres sobre una rutina. ¿Cuándo va a suceder el aprendizaje a distancia? ¿En qué horario van a pasar cosas para mis hijos y qué deberían planear? Para muchas familias sus horarios son diferentes de lo que solían ser, por lo que realmente no están seguros de cómo van a funcionar con el aprendizaje de sus hijos desde la casa. Muchas familias están trabajando desde casa en este momento y cuidando también de sus niños. Entonces el aprendizaje a distancia es flexible. Los estudiantes no estarán sentados frente a su computadora durante un día escolar tradicional completo, como de 8 de la mañana a 3 de la tarde o de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Los estudiantes iniciarán una sesión en su computadora y verán las tareas disponibles de su maestro. En algunos casos, el maestro puede elegir organizar una lección de aprendizaje en línea en vivo a través de una plataforma como Big Blue Button. Si el maestro de su hijo ofrece una lección de aprendizaje en línea y su hijo no puede asistir, esa lección puede grabarse y publicarse en el curso en línea del maestro una vez que finalice la lección en vivo. Esa es una gran información. Creo que la clave y el resultado final para que todos en este momento será la flexibilidad. Si usted tiene alguna pregunta, se puede comunicar a nuestro Departamento de Servicios Multilingües al 407-317-3410. En Facebook, bajo el nombre Orange County Public Schools, y en Twitter, nuestro identificador está bajo OCPS News.